Maussan Televisión presenta. Me encanta que estemos juntos aquí en Pachamama. Vamos a hablar de un tema que es crucial para la salud de todos nosotros. Por este tema se mueren 400,000 mexicanos prematuramente. Quiere decir que no se hubieran muerto tan pronto si no hubiera tanta contaminación atmosférica. Y lo que pasa en la Ciudad de México es verdadero. Y en muchas ciudades, en Guadalajara, ya está pasando en Monterrey también, en Ciudad Juárez, ¿no? Contaminación atmosférica que pone en riesgo la salud. En eso voy a insistir en este programa. Tenemos que relacionar la nata, doña Nata, ¿verdad?, que está ahí, con nuestros pulmones, pero sobre todo con los de los bebés, los pequeñitos, que no los tienen todavía bien formados y que les estamos inyectando, ¿verdad?, partículas de carbono negro, de dióxido de azufre, de un irritante muy fuerte que se llama el ozono. Y esto, pues, definitivamente no puede ser. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no está funcionando? No te vayas. Ahorita regresamos. Me encanta que me acompañes aquí en Pachamama. Vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos. El famoso hoy no circula. ¿Funciona, no funciona? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? ¿Verdad? A todos nos tiene desconcertados y te voy a explicar exactamente cómo se formó este programa, por qué ya no está funcionando, y te lo puedo decir con todo el conocimiento de causa. Tengo 38 años metido en el tema precisamente de la contaminación atmosférica en las grandes ciudades. Junto con otros ambientalistas, inicié en 1987 un programa voluntario ciudadano que se llamaba Un Día Sin Auto, precisamente porque la Ciudad de México sufría problemas de contaminación atmosférica terribles. Se caían muertos los pajaritos en la Ciudad de México, se suspendían clases, pero el factor fundamental que obligó a las autoridades a pensar en serio en esto fue que los que estaban en las embajadas extranjeras, sobre todo los europeos y los estadounidenses, empezaron a pagarles un doble sueldo a sus funcionarios en las embajadas por vivir en un lugar peligroso para la vida, por la contaminación del aire. Había inversiones térmicas. Hoy en día ya nadie habla de la inversión térmica, pero ahí están. La inversión térmica es un fenómeno natural, no tiene nada que ver con los coches. Se presenta pues en todos los lugares donde hay tierra firme, no se presenta en los océanos, pero en los valles, en las montañas altas tampoco, pero digamos en todos los planos, terrenos planos, áreas planas como el Valle de México. La inversión térmica significa que se cambian, por eso es una inversión, se cambian las capas de aire caliente y de aire frío. Normalmente, sin inversión térmica, cuando uno sube en un globo, en un avión, etcétera, las temperaturas bajan. Ya es que cuando va uno en el avión, en un vuelo transatlántico, te dice que la temperatura exterior, ya es que ahora aparece en la pantalla por dónde va el avión, qué velocidad lleva y qué temperatura exterior hay, y de repente te das cuenta que afuera hay menos 30, menos 40 grados. O sea, mientras más alto, más frío. En la inversión térmica es al revés. Se cambia esto precisamente por fenómenos de mucha estabilidad atmosférica, y cuando uno va subiendo, va aumentando la temperatura al revés, por eso se llama inversión térmica. Una inversión térmica es cuando queda aplastada una capa de aire frío por capas de aire caliente que no se mueven, y entonces por eso arriba hace más calorcito. Pero este atrapamiento de las capas del aire hace que se concentre toda la contaminación a nivel de suelo, y tenemos problemas en la Ciudad de México muy graves de ozono y de partículas suspendidas sobre todo. También tenemos problemas de óxidos de nitrógeno, de sulfatos, de dióxido y trióxido de azufre, pero los principales contaminantes aquí en la Ciudad de México son ozono y partículas suspendidas, lo cual forma esta nata que se le llama el smog. Smog viene de las palabras inglesas smoke, humo, y fog, niebla. Un neblumo se le dice también a el smog famoso, que es una combinación de esto, que es una niebla, ¿verdad?, formada por el ozono, que puede ser dañino si se le respira en grandes cantidades, y el humo,
que viene precisamente de casi fuentes fijas. También los automóviles emiten algo de partículas, pero muy poquito. Sobre todo emiten los camiones. Ese humo que ves que sale de los escapes de los camiones del diésel son partículas de dióxido de azufre, de carbón, el carbono negro que se le llama. Entonces teníamos problemas ya muy graves, y viendo lo que se había hecho en otros países con situaciones similares, por ejemplo en Santiago de Chile, en Ankara en Turquía, en Nueva Delhi en la India, en donde pues cuando tenían esas contingencias, hoy en día en Beijing, en China, que ponen en riesgo la salud, se bajaba la circulación vehicular para evitar las emisiones de las fuentes móviles, los vehículos, ¿no? Pero también se controlaban las fuentes fijas. Ahí es donde está fallando el programa de combate a la contaminación atmosférica en México. No hemos hecho lo suficiente con las fuentes fijas. Todo se lo recargamos a los automovilistas, porque es lo más fácil políticamente, ¿no? Yo emito un decreto, ustedes no circulan, pero ya ir a las fábricas, a las refinerías, a las termoeléctricas, en donde ya hay otro tipo de intereses políticos sobre todo, ya la puerca tuerce el rabo, y por eso hemos fallado en esta política. Pero te voy a dar un relato de cómo surgió. Varios ambientalistas, te digo, entre ellos yo, Celia Kramer, una gran mujer ambientalista que ya nos dejó, Gabriel Cuadri, que luego se hizo político, Teresa Aznar, estuvimos organizando esta iniciativa ciudadana para tratar de encontrarle una respuesta. Era la época del final del sexenio de Miguel de la Madrid y el inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En ese momento, pues le presentamos inicialmente a Camacho Solís, que era el secretario del Medio Ambiente de la entonces SEDUE, de mala fama, y le propusimos, ¿verdad?, ese programa de que nosotros lo íbamos a organizar, pero necesitábamos el apoyo de las autoridades para que no nos fueran a perseguir, porque estábamos repartiendo calcomanías en forma voluntaria. Tú podías escoger el color que querías, ¿verdad? Lunes era azul, martes era rojo, miércoles era amarillo. Entonces tú escogías el día en que decías, bueno, ese día voy a dejar mi coche, y ponías una calcomanía en la parte de atrás, del vidrio de atrás del coche, y era una cuestión ética, era una cuestión de responsabilidad ciudadana, ¿no? No había sanciones. Pero la gente sí te señalaba, si veían que el lunes ibas tú con tu calcomanía azul, decir, ay, mira qué chistoso, sí se inscribió en el programa, sí puso su calcomanía, pero sigue circulando. Pues tuvimos un éxito extraordinario. Camacho Solís nos mandó por un tubo redondo, entonces fuimos con el regente de la Ciudad de México. Antes no había jefes de gobierno, eran regentes. Era el regente de ese entonces en la Ciudad de México, Ramón Aguirre, y él tampoco le interesó al principio mientras yo le empezaba a explicar, hasta que le dije, no, pues es que Camacho ya nos mandó por un tubo, etcétera, y le brillaron los ojitos. Yo no sabía que Ramón Aguirre y Manuel Camacho eran enemigos acérrimos políticos, ¿no? Y entonces a Ramón Aguirre le interesó, no por la salud de los niños, sino porque le pudiera dar un golpe político a su contrincante, y entonces nos abrió las puertas para poder poner puestos donde regalábamos las calcomanías, la gente se anotaba con su coche, sus placas, etcétera, ¿verdad? Y llegamos a tener cerca de 32 puestos donde regalábamos las calcomanías en Azcapotzalco, en San Ángel, en Tlalpan, en el centro, en la colonia Cuauhtémoc, etcétera, ¿no? Y pues logramos afiliar voluntariamente, fue una reacción ciudadana que nos llenó de alegría, porque eran 400,000 voluntarios que querían contribuir a tener una mejor atmósfera. Eso le interesó a Ramón Aguirre, nos abrió las puertas, nos dio el apoyo de poner pues los stands con qué lana le íbamos a pagar nosotros, etcétera, ¿no? Y de ahí surge este programa ciudadano que se llamaba Un Día Sin Auto. Cambia el gobierno entre De la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Camacho Solís se hace regente de la ciudad, dice, pues aquí había un programa que tuvo muy buena aceptación pública, lo voy a adoptar, y entonces le cambió el nombre y le puso Un Día Sin Auto. Y ahí empezaron los problemas. Vamos a ver cuáles y qué es lo que realmente podemos hacer nosotros al respecto de un problema de salud. No es la monserga de tener que dejar tu coche, es cómo protejo a mis hijos, a mis nietos, cómo protejo a los adultos mayores, cómo me protejo a mí mismo. Vamos a ver esto, no te vayas, ahorita regresamos. Doña Nata, esa que nos acompaña en la Ciudad de México, en muchas de las grandes ciudades, no solamente en México, en Beijing es terrible, en Nueva Delhi, en Ankara, en Santiago de Chile, hay muchas ciudades que tienen
en París, ¿no? Problemas importantes de contaminación atmosférica. Y vamos a ver los factores que la detonan, qué es lo que pasa con la contaminación atmosférica. Son varios factores hidrometeorológicos. El primero tiene que ver con la ventilación, con la circulación de aire. ¿Qué es esto? Hay lugares que hay buena ventilación en las costas normalmente. ¿Por qué Nueva York, por ejemplo, una ciudad con un tráfico horrible, con muchísimos vehículos, con muchísima gente, con muchísima calefacción en invierno, no tiene problemas de contingencia ambiental? ¿Y por qué Londres sí, que también está pues cerca del mar, está junto al río Támesis? ¿Por qué? Por la ventilación de ambas ciudades. Nueva York tiene una ventilación excelente, todo el tiempo hay brisa, todo el tiempo hay movimiento del aire y dispersa los contaminantes. En la Ciudad de México tenemos una olla, ¿verdad? Está rodeada por montañas y tenemos mucha estabilidad atmosférica. ¿Qué decir esto? La atmósfera se mueve muy poquito en la Ciudad de México. Eso permite la acumulación de contaminantes. ¿De dónde vienen los contaminantes de la atmósfera? Pues desde el inicio de la era industrial, con las máquinas de carbón, las locomotoras usaban carbón, etcétera, y la calefacción, que usaba primordialmente carbón. El carbón, cuando se quema, por eso no es muy bueno estar generando electricidad con carbón. Cuando se quema el carbón, emite carbón negro. Esta nata, estas humaredas que parecen un volcán en erupción, pues son partículas, ¿verdad? Sólidos, microscópicos, que se mantienen flotando en el aire, pero que tú respiras. Entonces, viene esta contaminación desde el inicio de la era industrial con la quema de combustibles fósiles. Esto no lo tenemos que olvidar. Mientras no empecemos a resolver realmente el problema de la quema de combustibles fósiles, no resolveremos el problema de la contaminación atmosférica en lugares que tienen gran estabilidad atmosférica. Primer factor, la estabilidad atmosférica. Segundo factor, pues suena lógico, la cantidad, ¿no? O sea, si tú tienes un cochecito caminando por ahí o una chimeneita por allá, pues no pasa nada, la atmósfera medio que lo puede absorber. Aunque pues consideremos a la atmósfera el drenaje, ¿verdad?, de nuestras porquerías, de nuestros gases tóxicos, la atmósfera lo puede aceptar, pero cuando hay muchos, como en las grandes ciudades que tienen una gran motorización y que tienen muchas actividades industriales y comerciales, donde se requiere electricidad, se requiere pues calefacción, aire acondicionado, etcétera, se emiten muchos gases. Entonces, el segundo factor es la cantidad. En lugares que no tengan control atmosférico, pero tienen en un pueblito, ¿verdad?, que no tiene pues grandes cantidades de coches, etcétera, no hay contaminación atmosférica, aunque sean estables. En lugares que son estables porque tienen mucha combustión, pues se presenta la contaminación atmosférica. ¿De dónde viene luego la preocupación realmente de la contaminación y la salud? Fíjate que viene de Londres. Londres es una gran metrópoli, ¿verdad?, desde el 1800 y tantos. Tenía un sistema de calefacción para las casas basada en el carbón. Se quemaba carbón, los briquettes, ¿verdad?, se les llamó, de ahí viene la palabra de los ingleses, briquettes, para meterlos en las estufas que calentaban las casas, y se cocinaba con carbón, se usaba mucho el carbón, etcétera. No había en ese entonces tantos vehículos, no era un problema de las fuentes móviles, sino de fuentes fijas, y empezó a concentrarse, de ahí viene la palabra smog, como te decía yo, smoke y fog, humo y niebla, el neblum. Y entonces en Londres ocurrieron tragedias verdaderamente importantes. Empezaba a desplomarse la gente en la calle por falta de aire. Hubo decesos de gente mayor, ¿verdad?, que tuvo paro respiratorio, y se convirtió en un escándalo nacional. Y entonces empiezan en Inglaterra los primeros esfuerzos para controlar la contaminación atmosférica. Ellos lo han hecho más o menos bien. Ya no hay grandes crisis de contaminación atmosférica en Londres. ¿Por qué? Bajaron significativamente la quema de carbón, la quema de combustibles fósiles. Vamos a ver qué es lo que está pasando en México y por qué no podemos solucionar este problema. ¿Por qué? La neta del planeta es que el hoy no circula, ya no funciona. No te vayas, ahorita regresamos. Bueno, estamos aquí con este tema importantísimo de la contaminación atmosférica, el hoy no circula, qué significa una contingencia ambiental, porque esto nos afecta a todos, nos enoja, ¿no?
Y te voy a decir por qué ya no funciona, el hoy no circula, no lo quieren reconocer las autoridades, pero la verdad es que no está funcionando. No nos está cuidando, protegiendo contra contingencias ambientales. ¿Por qué? Porque la estrategia que se está siguiendo es una estrategia viejita. Te digo, yo tengo 38 años metido en esto desde 1988. En 1987, cuando estaba todavía Camacho Solís en la CEDUE y Ramón Aguirre en la regencia de la ciudad, y nos hemos dado cuenta y hemos analizado cómo se fue desarrollando el programa. El programa en México ha fallado porque se han privilegiado las cuestiones de intereses políticos sobre la salud de la población. Esa es la realidad. La estrategia que siguieron muchos países fue controlar fuentes fijas y fuentes móviles. Las fuentes móviles son los coches, los camiones. Las fuentes fijas son las fábricas, los baños públicos, las panaderías, etcétera, ¿no? Y lo que falló aquí en México fue de que no se le dio suficiente peso a la cuestión de las fuentes fijas. Fíjate que todavía en el inicio del programa, que tuvo un gran éxito, ya en la administración de Salinas, sí hubo algunos avances importantes. Por ejemplo, se cerró la refinería 18 de marzo, que estaba en medio ya del área urbana, ¿no?, del área metropolitana, en Azcapotzalco, ¿no?, porque era una fuente muy importante. Y se instala un programa primero de verificación vehicular. ¿Qué significa esto? Voy a medir qué está emitiendo tu coche para ver si puede circular o no. ¿Para qué? Para proteger la salud. Las normas, y es algo que muy poca gente toma en cuenta, no lo considera, pues no tiene información al respecto, ¿no? De que las normas de cuándo se detona la contingencia, cuáles son los límites máximos permisibles en una atmósfera para decir si es buena calidad o mala calidad del aire, es la salud. De la salud surgen las normas precisamente para controlar la contaminación del aire, no de fastidiar a la gente de que si puede circular o no y qué vehículos, que si nuevos o viejos, etcétera, no que eso desata una gran polémica, sino la preocupación principal es la salud. Tienes que considerar esto, que cuando hay mala calidad del aire estás en un lugar no bueno para tu salud. Eso a la gente le cuesta mucho trabajo. Sobre todo está afectando a los niños y está afectando a las personas que ya tienen alguna comorbilidad, como se les dice, varias enfermedades. Puede tener insuficiencia respiratoria, EPOC, la enfermedad esta pulmonar obstructiva crónica. Puede tener insuficiencia cardíaca, en fin, ¿no? Son muy vulnerables, y los adultos mayores, ¿verdad?, que también sufren mucho con esto. Para protegerlos, básicamente, se establecen niveles máximos permisibles. La Ciudad de México, como te comenté al principio, sufre de dos problemas fundamentales: ozono y partículas suspendidas. También tenemos los otros gases, como los óxidos de nitrógeno, el dióxido y trióxido de azufre, pues algunos aldehídos, etcétera, pero fundamentalmente es ozono, que viene básicamente de la combustión de combustibles fósiles de los vehículos, y las partículas suspendidas, que viene de fuentes fijas, que pueden ser termoeléctricas, pueden ser carboeléctricas, pueden ser refinerías, por ejemplo, ¿no? Pero también pollerías, los pollos rostizados que queman a la leña, ¿no? Y bueno, pues están emitiendo a la atmósfera, etcétera, ¿no? Son fuentes fijas. Lo que falló en México es que las fuentes fijas no se han controlado adecuadamente, y el programa derivado de la verificación vehicular, que es el Hoy No Circula, o sea, este día no te dejo circular, para bajarle, ¿no?, a la contaminación atmosférica, se llenó de corrupción. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, verdad, que en los verificentros pues das una lana y te dan la calcomanía cero? La neta del planeta, ¿no? Me acuerdo muy bien que estuvimos proponiendo insistentemente que se tenían que tener policías de incógnito, ¿verdad?, en coches que no estuvieran marcados, normales, con radares que ya existen, con sistemas de detección, que van atrás de los vehículos, apuntan al escape y les dice inmediatamente cuánto está pues emitiendo, ¿no? Y ponerlos eso cerca de los verificentros, a ver si el coche ese que acaba de salir sigue emitiendo, pues dio una lana, bote
para el del coche y para el dueño del vericentro, ¿no? No ha pasado eso, es una absoluta corrupción. Y luego también el hecho de que la gente se vio pues inhabilitada en sus actividades diarias por un factor importantísimo que no se tomó en cuenta lo suficiente y que ha permitido que siga una contaminación de aquellas. ¿A poco no? ¿No te da un gran coraje de que no puedes sacar tu coche nuevo porque le tocó el hoy no circula, pero ves un camión, ¿verdad?, que está emitiendo toda la chimenea posible, ¿no?, humaredas de carbón, y eso sí pueden circular? O sea, ¿de qué se trata este juego? Pues de sacarle lana a nosotros, a los ciudadanos, y la salud, pues allá, a ver, ¿no? Pero se están muriendo 400,000 gentes prematuramente por los problemas de contaminación. Y voy a tocar un tema que sí es fundamental y que debemos exigir que se corrija. Una de las fuentes de partículas, acuérdate que hay dos problemas: ozono, coches, partículas, fuentes fijas importantes, la termoeléctrica. Hay una termoeléctrica en Tula que ya se había convertido a gas natural para evitar la contaminación antes de que hubiera pues los últimos gobiernos, ¿verdad?, que luego tienen ideas, no les interesa la salud ni la contaminación, y que la regresaron a quemar combustóleo sucio. Ahí es donde yace uno de los problemas fundamentales actuales del combate a la contaminación atmosférica en la Ciudad de México. El que exista una termoeléctrica y luego una refinería ahí juntito, ¿verdad?, cuyos vientos nos llegan aquí para que nos llenemos los pulmones de sus partículas, es simplemente inaceptable. No puede funcionar un programa de control de la contaminación atmosférica si se siguen permitiendo estas violaciones flagrantes a todas las normas que generan estas fuentes fijas como la termoeléctrica y la refinería de Tula. Y hay otros muchos factores. Decía yo lo del programa de verificación. Su objeto era: voy a sacar a aquellos coches que están contaminando mucho. No está sucediendo. Por eso no funciona, por eso tenemos que exigir que se tomen medidas, porque sí es un fastidio, pero por otro lado una grave preocupación en la salud de nuestros bebés, las personas enfermas y los adultos mayores. Hay que exigir una buena política de calidad del aire. Nos vemos en el próximo Pachamama. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.